dentro de mí se activó esa como, pero no, o sea, están equivocados, no puede ser. Quieres saber a nivel álmico por qué ocurre esto, cuál es el karma que yo tengo tras esta lección. Yo sentía que era como una especie de saludo, de iniciación. En general, estos son minerales que me activan esa conciencia como de expansión, ¿no? Y utilizarlos con el tema de la abundancia y las finanzas puede ser muy interesante también. Y entonces puede pasar que algunas personas que ahora mismo están sufriendo por falta de dinero simplemente están viviendo en un lugar que no les ayuda a potenciar el flujo de finanzas. Funciona muy bien cambiarse, funciona muy bien una mudanza. Hay un tipo de astromapping que se llama la carta del espacio local. ¿Qué cambios vamos a observar en el año 2025? ¿Qué es lo que podemos hacer para prepararnos para estos cambios? Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional para los Líderes Conscientes que quieren resolver sus retos personales y empresariales sin estrés y disfrutando más de cada paso en este proceso del crecimiento. Y el espacio del podcast está creado para ti, para que puedas descubrir todas estas herramientas, prácticas y estrategias de crecimiento que te comparten los grandes empresarios y expertos muy reconocidos, y estas estrategias, herramientas que les ayudaron a conseguir una abundancia material para que tú también puedas conseguirlo. Ya verás que aquí no hay secretos y los grandes líderes te comparten todo aquello que normalmente se comparte solo en las conversaciones privadas. Y hoy hablaré con mi amiga experta en astrología occidental y oriental que forma parte del equipo de mi centro para los líderes que quieren impulsar su crecimiento, Luisa Silva. Luisa lleva ya más de 20 años en el sector de astrología, imagínatelo. Y hoy vamos a tocar un tema que estoy segura te interesa y mucho, porque hablaremos sobre el dinero, sobre finanzas y sobre estas herramientas prácticas que puedes empezar a utilizar desde hoy mismo para autoconocerte mejor, para potenciar el flujo financiero y también para que puedas prepararte para los cambios que vienen, los cambios a nivel social y a nivel planetario. ¿Y de qué se tratan estos cambios? También descubrirás en la entrevista de hoy, así que escucha este episodio hasta el final y además no te olvides de suscribirte al podcast, porque con el equipo de mi centro ahora mismo estamos preparando varias sorpresas navideñas para ti y estoy segura que te van a caer de perlas para que puedas impulsar los cambios positivos en tu propia vida, tanto a nivel emocional como a nivel material. Así que agrega las notificaciones, suscríbete y en los próximos episodios ya podré desvelar algunos detalles sobre las sorpresas navideñas que te estamos preparando. Hola Luisa, por fin podemos grabar esta entrevista juntas, dos amigas que tienen una pasión en común. Estoy hablando sobre astrología. ¿Cómo crees tú? ¿Por qué astrología es una de las mejores herramientas que existe ahora? Ay, Alexandra, qué feliz estoy. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer. Bueno, siempre es un placer verte, pero con nosotros, con estos temas que nos unen tanto, o sea, que podemos hablar y hablar y hablar. Yo siento que no soy como muy objetiva con este tema, porque como yo he experimentado el poder, el potencial de la astrología en carne propia, wow, o sea, yo sé la capacidad que tiene el momento en que uno se para, se detiene para poder mirarse y comprenderse. Porque claro, todos vamos como unos pólidos por la vida, recibiendo información, y más hoy en día que hay tantos estímulos, recibiendo información en 360 grados, y en el momento que nosotros nos paramos a mirarnos y a entendernos, podemos comprender cómo luego hacemos como esa bidireccionalidad hacia afuera, cómo nos comunicamos también con el mundo externo y cómo emitimos nuestro mensaje, cómo nuestro mensaje es recibido también. Entonces, la astrología, que no es la única, pero para mí es la herramienta de autoconocimiento
más potente y más maravillosa, y yo siento que es mi camino de vida. Sí, Vamos, sí, desde la sí. adolescencia lo siento. Lo siento también y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿por qué crees que en el mundo empresarial todavía muchas personas perciben con un cierto escepticismo cuando hablamos sobre astrología? Porque yo trabajo mucho con empresarios y con empresas y a veces me están preguntando, Alexandra, pero tú en tu trabajo combinas marketing y astrología, ¿sí? Sí, es escepticismo, a veces es por desconocimiento y a veces también es por un miedo al sentirse juzgado por el entorno. Yo esto lo vivo porque, o sea, mi marido es médico, mis hijos son muy científicos también, entonces yo he aprendido como a convivir con estas dos realidades, y yo tengo cosas en mi carta que me hacen muy terrenal, muy aterrizada y muy práctica, y cosas en mi carta que me hacen muy espiritual y muy conectada. Entonces yo he entendido que nosotros necesitamos establecer un puente entre estas dos realidades. Entonces, claro, quizás a lo mejor algún empresario, quizás puede sentir todas esas inquietudes espirituales internamente, pero a veces el hecho de mostrarlo al mundo puede pensar que van a ver debilidad o que van a ver, o sea, es un tema también de qué tan segura está la persona de su propia naturaleza. Hay gente que está muy abierta, también te lo digo, empresarios muy abiertos y muy conectados también. Sí, 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 tal cual, porque yo conozco a las personas diferentes y algunas personas me dicen, bueno, pero si yo supiera antes toda esta información que puedo sacar de mi carta natal, Sí, entonces mi vida sería mucho más fácil porque entonces no perdería tanto tiempo haciendo algo que no me funcionaba, ¿no? O sea, tal porque cual, en la carta natal podemos sacar mucha información. Y bueno, tal para cual. las personas que no te conocen, quiero contar un poco sobre la historia, porque nos conocimos ya hace tiempo en una conferencia donde di charla y después, o sea, sentimos esta alineación, esta energía y entonces después tú apostaste por mi curso online, yo aposté por tus servicios de astrología base, astrología china y de hecho me encantó y hasta ahora estoy recomendando tus servicios a todos mis amigos, sobre todo las fechas favorables, pero también sé que utilizas varios métodos de autoconocimiento profundo, por eso me encantaría que destaques tus métodos favoritos de autoconocimiento. Gracias, Alexandra. Me encanta esta pregunta. Yo soy una persona de naturaleza curiosa, me encanta estudiar, mi sol está en casa 9, me encanta enseñar también. Y yo descubrí la astrología en mi adolescencia. ¿Qué ocurre? Yo estudio arquitectura, o sea, yo soy formada de arquitectura, con máster, posgrado, de todo lo que había que hacer en la Matrix, ¿no? Y yo mantengo los estudios de astrología siempre en paralelo, desde la adolescencia, siempre en paralelo. Cuando yo llego a España, que me vine hace 20 años, descubro el Feng Shui. Y el Feng Shui me abrió una ventana que yo desconocía, que era la astrología china, que me fascinó, me parecía interesantísimo unir las energías del espacio físico con lo que era la carta natal de la persona. Yo desconocía la astrología china hasta ese momento. Y seguí estudiando y profundizando estos temas, y en el 2020 llegó a mi vida la astrología tradicional. Mi formación inicial fue en astrología psicológica, que es por donde creo que la mayoría de la gente comienza, psicológica y kármica. Me encanta la parte kármica de ver las vidas pasadas y todos los patrones que venimos a trabajar en esta vida. Sin embargo, en el 2020 para mí fue un punto de inflexión, porque el descubrir la astrología clásica me dio unas herramientas muy poderosas, pero muy poderosas, y una comprensión de la carta a un nivel que yo no estaba acostumbrada. Espectacular, o sea, era como que lo que hubiera estado haciendo antes no era como súper básico. De hecho, ya yo no puedo mirar una carta como yo las veía antes. No, no puedo, o sea, es absolutamente imposible para mí. No concibo no mirar las dignidades esenciales, aspectos aplicativos, aspectos separativos, o sea, una cantidad de cosas que yo descubrí haciendo clásica. Entonces, mis herramientas favoritas son muchas, porque como te decía hace un momento antes de empezar a grabar, tengo Mercurio en medio cielo. Entonces, a mí me gusta integrar cosas. Yo trabajo
con astrología, con una combinación entre una mirada clásica y tradicional. ¿A qué me refiero? Que miro los planetas transpersonales, pero miro dignidades esenciales y muchas cosas de tradicional. No trabajo con asteroides, sin embargo, Quirón sí que trabajo con él, me parece muy importante, muy importante. Y también trabajo con minerales. Utilizo los minerales como elementos de remediación en la carta natal para una persona, porque los minerales desde la época de los egipcios, de la astrología helenística, y ya en el medioevo se relacionaron con estrellas fijas que están en el firmamento. Entonces, estas estrellas fijas se ubican, se colocan en un grado específico en nuestra carta natal, y cuando nosotros tenemos un planeta que necesita ayuda, entre comillas, y cuando digo necesita ayuda me refiero, pues está en su signo opuesto, está en caída, está en detrimento, o sea, le falta energía para hacer su trabajo bien hecho, entonces lo podemos ayudar con minerales y gemas. Y ese es un trabajo súper lindo porque es poder tener un mineral como elemento de acompañamiento y de remediación. Entonces lo vas a utilizar para meditar, lo vas a utilizar encima en un colgante quizás a la altura del corazón. Y me gusta mucho la astrología horaria. Es una herramienta súper potente que es cuando uno se hace una pregunta concreta, entonces el astrólogo pregunta al cielo. En ese momento me refiero, cuando digo pregunta al cielo, me refiero que dibujas la carta, construyes la carta y los elementos de esa carta van a significar la respuesta. O sea, el ascendente, por ejemplo, representa a la persona que pregunta, depende de la temática, va a ser el regente de una casa, la luna también nos va a dar información, y entonces esto me puede servir para cosas tan increíbles como de dónde está el libro que no encuentro desde hace un mes, hago una carta horaria, o me conviene tal trabajo o tal otro, o me conviene asociarme con esta persona. Hace poco hice una pregunta, me hizo un cliente una pregunta horaria sobre si podía vender una casa que tenía, y la carta indicaba clarísimamente que no, que habían problemas de humedades, que habían problemas interesantísimos. Y yo vi en la carta que había otra manera, a través de un alquiler, no una venta. Es una técnica que te proporciona herramientas muy concretas y muy potentes para poder ayudar a la gente. Y por último, pero no menos importante, y esto ya lo sabes tú porque las has utilizado, son las fechas favorables. Yo las fechas favorables son una de mis favoritas. Yo tuve una época donde las pude comprobar en carne propia y me di cuenta que cuando uno está actuando de forma alineada, las energías están bien para ti, estás yendo digamos que con el flujo de tu energía, las cosas salen bien. Y cuando tú, esto es como el pronóstico del tiempo, y cuando tú pues ves que hay un día donde hay cosas que no conviene, pues ese día vas a hacer otro tipo de trabajo. No es que nos vamos a quedar en casa con la manta hasta el cuello viendo la tele. Sí, sí, sí. En mi caso, por ejemplo, me ayudaron muchísimo las fechas favorables porque así mucho más fácil planificar las acciones del negocio, o sea, cuándo mejor reunirse con las personas, cuándo mejor organizar los eventos o cuándo mejor estar en casa, meditar y no salir. O hacer trabajo interno de tu negocio también. No necesariamente es que vayas a estar todo el día meditando, pero a lo mejor es un día de crear contenido y no es un día de grabar un podcast o hacer algo hacia afuera. Por eso para mí es una herramienta muy, muy, muy práctica. Soy Virgo y me gusta todo lo práctico para las personas que también buscan la información práctica, y sé que a mí me siguen muchas personas que no están en contra a potenciar sus finanzas. Entonces quería hacerte esta pregunta relacionada con el tema de finanzas y qué información podemos sacar sobre esta área aprovechando las herramientas que utilizas. ¿Qué información interesante podemos descubrir? Para el tema de finanzas siempre vamos a mirar el eje 2-8, vamos a mirar la casa 2, el regente de la casa 2, cómo está ese regente de la casa 2, si está dignificado, si está afligido, si está asediado, si está, bueno, en qué estado está. Y vamos a ver la casa 8 también, porque es el eje completo. Vamos a mirar todas las casas, no es una sola casa, vamos a mirar un par de casas. Entonces, la casa 8 me va a hablar también de lo que son las finanzas y los bienes compartidos. Cuando tú tienes una empresa y estás asociado con
con otras personas, tienes que mirar la casa 8 irremediablemente. Si tú quieres ver quizás los beneficios de tu trabajo, tienes que mirar la casa 11. Entonces siempre vamos a ir jugando como con eso. Vamos a mirar estas casas, vamos a ver sus regentes, vamos a ver si hay algún planeta ubicado en esas casas, en qué estado está y qué relación hay entre ellos y el resto de la carta. Entonces también nosotros podemos trabajar con minerales que reflejen esa conciencia como de abundancia. Tenemos, por ejemplo, obviamente hay que ver cada carta, ¿no? Yo hablo ahora en genérico, pero siempre hay que mirar cada carta en detalle, porque de repente un mineral genérico a lo mejor te activa una cuadratura que no queremos, pero en general podemos pensar con el cuarzo citrino, podemos pensar en la pirita, podemos pensar en el ágata cornalina. O sea, en general estos son minerales que me activan esa conciencia como de expansión, ¿no? Y utilizarlos con el tema de la abundancia y las finanzas puede ser muy interesante también. Y sabes que me gustó que cuando me hiciste la carta basada en astrología china, mencionaste también, por ejemplo, que si tengo mucho elemento de fuego, por ejemplo, en mi branding tengo que utilizar más rojo, por ejemplo, utilizar pintalabios rojo. Y realmente cuando utilizo un pintalabios rojo, o sea, me siento diferente, siento energías diferentes. Me parece muy curioso que podemos sacar esta información práctica también para potenciar la imagen de nuestra marca, para alinear nuestra estrategia haciendo las acciones que realmente nos pueden ayudar a conectar con las personas a las que podemos ayudar. Si podrías destacar algo más, algo que muchas personas no tienen en cuenta, y aquí podríamos decir que mira, esto puedes encontrar, no es obvio, pero esta información puedes encontrar aprovechando astrología oriental o occidental también. Sí, para los temas yo lo llamo branding energético porque realmente estamos trabajando tu marca desde un punto de vista, desde una mirada más energética. Obviamente vamos a trabajar algo que no es tangible. La carta natal es algo totalmente, yo no lo puedo tocar. Sin embargo, cuando nosotros miramos la carta base y la carta china y la carta occidental, siempre hay un elemento que es como el rey, ¿no? El que lidera. Lo que en astrología base se llama el flujo cósmico de la carta. Entonces, cuando tenemos un flujo cósmico bien definido, y esto se va a definir a través de los animales del zodíaco que están realizando una combinación, siempre allí es donde vamos a poner todo, allí es donde vamos a apostar todo. Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene un flujo de fuego en su carta base y todo lo que tiene que ver con subirse a un escenario, ponerse bajo la luz, bajo el spotlight, para comunicar y para poder iluminar el camino de otros con acciones cálidas, acciones de fuego, colores de fuego también, minerales de colores rojos también. Si la persona, por ejemplo, tiene mucha madera en su carta china, tiene un flujo de madera en su carta china, todo lo que tiene que hacer referencia a la conexión con la naturaleza y al crecimiento. Entonces, quizás en tu discurso vas a hablar, a meter siempre la idea de los procesos de crecimiento, tanto en tu copy, si vas a hacer fotos, por ejemplo, puedes colocar plantas, utilizar cosas de color verde o hacer las fotos de tu web, por ejemplo, en exteriores también. Si, por ejemplo, el elemento que lidera el flujo cósmico de tu carta base es agua, entonces tu comunicación tiene que ser mucho más introspectiva. A nivel de marca, todo esto es branding energético. Incluso a nivel del diseño de tu logo, vas a utilizar colores que estén relacionados con el agua, vas a utilizar actitudes que tengan que ver con el ir hacia adentro, meditar, conectar con tu parte intuitiva y con tu sensibilidad. No es un discurso cuadriculado solo desde la parte mental, sino que tiene que haber la comunicación cerebro-corazón. Si tu flujo energético es el agua. Si tu flujo energético, por ejemplo, es el metal, tienes que comunicar con mucha claridad. Tienes que puntualizar las cosas concretas, el beneficio exacto. Aquí la exactitud es muy importante. Entonces, toda la imagen gráfica tiene que ser muy, muy limpia, muy aséptica, todo como muy quirúrgico, pero por lo preciso. Quirúrgico no me refiero a que sea frío, sino que sea preciso y muy limpio. Colores blancos, colores pasteles, colores dorados, plateados. Y por ejemplo, me falta un elemento, la tierra. Sí, si el flujo energético de tu carta, el que domina es la tierra, tu marca va a estar orientada a crear seguridad. Va a estar orientada a la estabilidad. Entonces, fomentar con tu comunicación, con los colores, con las imágenes, con el tipo de fotos, que lo que tú haces genera estabilidad en un otro.
Entonces es un lenguaje muy sutil, pero muy potente. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos cuando luego unificamos la carta occidental? Vamos a mirar ese Mercurio cómo está, porque ese Mercurio te va a ayudar a comunicar tu marca. Todo eso que hablamos hace rato de los estilos de comunicación y los elementos, pues depende de la posición de tu Mercurio, va a ser un trabajo más fácil o más difícil. Siempre miramos los planetas angulares y el planeta, para mirar un branding energético, necesitamos ver cómo está tu casa 10, quién es el regente de tu casa 10 y si tienes algún planeta en ese ángulo en particular. En Ujú, ese ángulo en particular. ujú. Entonces, como en tu caso, por ejemplo, que tú tienes a Neptuno allí, obviamente tú te tienes que mostrar muy intuitiva, muy artística, muy espiritual, a pesar de la parte práctica que tú tienes. Siento que dentro de mí están conectándose las energías de lo material y lo espiritual. O sea, yo lo conecto. Para mí la vida es esto. O sea, cogemos las ideas del plano espiritual, del plano más intangible, para después manifestar estas ideas y realizar los deseos de nuestra alma, realizar los proyectos que pueden aportar valor a otras personas aquí en la tierra. Y por eso también es muy importante estar en conexión constante con la tierra. Y siento a nivel muy profundo que dentro de mí están conectándose estas energías. Y yo creo que es muy importante también evitar esta parte de desconocimiento que tiene que ver con astrología, comunicando bien qué gran valor está aportando, porque ya sabes que siempre me encantaba esta herramienta y yo fui a las sesiones con varios astrólogos, pero cuando empecé a profundizar mis conocimientos, yo entendí que no sabía muchas cosas aún y que es tan potente y que podemos sacar tanta información. Por eso me gusta que compartes estos detalles tan prácticos que podemos ver en la carta natal de cada uno de nosotros. Y también quería mencionar que es muy importante que en la carta natal también podemos ver los patrones emocionales y mentales que nos impiden crecer, que nos impiden manifestar lo que queremos. Entonces, muchas veces están relacionados con nuestros padres o con nuestros ancestros. Y mi pregunta es, ¿qué terapias o quizá algunos métodos, aparte de astrología, te ayudaron a resolver tus propios retos, sanar estas traumas emocionales y heridas del pasado para ver los resultados tangibles y para ver el efecto en tu vida? ¿Hay algunas herramientas más que te impactaron cuando dijiste, wow? Sí, totalmente, Alexandra. Para mí, el hecho de poder como entender de forma mental todos los patrones que yo puedo tener como persona ha sido muy clave. Yo necesitaba siempre entrar por la parte no intuitiva, sino la parte mental y decir, vale, pues yo tengo esto significa tal cosa. ¿Cómo entramos ahí? Entonces allí como que se activaba mi parte más de agua y allí ya empezaba el proceso de sanación. Una de las herramientas más potentes que yo he trabajado en mí misma y que me ha servido es el chamanismo. Es el chamanismo. Yo hice una formación de chamanismo en el 2020. 2020 fue muy potente en todos los niveles. Y a mí me activó los canales energéticos de una manera importantísima. O sea, entendí la importancia de cuidar mi energía, de estar conectada con la tierra, de estar conectada con mi cuerpo, no solamente en la mente, no solamente en las emociones, traer la energía al cuerpo físico es muy importante. Y yo me di cuenta en mí misma también. Otra terapia que para mí significó un antes y un después fue conectar con mi energía lemuriana y con mi origen estelar. O sea, esto igual es una cosa un poco más esotérica que no solemos comentar aquí. En el 2018, en un viaje que hicimos a Estados Unidos, fuimos a ver observación de ballenas mar adentro, más de 3 horas mar adentro, y nos habían dicho que no iban a ver, que hacía tiempo que no subían, que no se iban a ver, que no, que no, que no. Y ese día subieron 5 o 6 ballenas con sus bebés, Alexandra, Wow, con sus bebés. Te es mi hablo que de sueño. aquí a 10 metros yo tenía a las ballenas haciendo así con la aleta, como, yo sentía que era como una especie de saludo, de iniciación, y a partir de aquí yo empecé a buscar información sobre Lemuria, sobre Atlántida, sobre todos estos temas y comencé un proceso de profundización en todas esas áreas. Wow, o sea,
También eso me ha servido muchísimo, me ha llevado también al trabajo con geometría sagrada, que yo la utilizo para mí también y para mis clientes, para hacer rejillas cristalinas con minerales, para hacer trabajo personal de meditación. Y eso ha sido muy potente también para ayudarme a sanar y a seguir mi camino, independientemente de las cosas que yo pueda llevar en mi mochilita, ¿no? Todos tenemos nuestra mochilita con nuestras cosas. O sea, ¿tú sentiste que pudiste sanar algunas traumas emocionales gracias a estas Al experiencias? chamanismo, sí, a la meditación profunda. El trabajo energético para mí ha sido una herramienta muy potente, pero es porque te digo que yo tengo los dos polos. Yo tengo la parte mental y práctica, muy práctica, y tengo la parte espiritual y muy conectada. Entonces yo tenía desconectados estos polos. Entonces ese trabajo energético lo que hizo fue tender un puente entre estas dos cosas y ayudarme a poder acceder a partes de mí que yo no había accedido. Porque, claro, estaba desconectada, no tenía el puente. No tenía el puente. Entonces, cuando yo soy capaz de escarbar un poco y mirar en profundidad quién soy, aceptarme quién soy, entender las cosas más fáciles que tengo, las cosas más complicadas que tengo, wow, o sea, se activan muchas cosas y yo siento que estoy en un proceso, siempre estoy, ¿ah? Pero ahora es un proceso de crecimiento muy consciente. Y no hablo de crecimiento empresarial necesariamente, que también estoy en proceso de expansión, sino de crecimiento interno, de crecimiento como persona. Ujú. ¿Y hay algo que descubriste sobre ti misma y pensaste, wow, eso no lo tenía en cuenta? ¿Sabes qué pasa? Que yo no sé si es por ser Capricornio, o yo creo que es por ser Capricornio. Yo a veces como que no me doy todo el valor que yo me podría dar. Como que sí, me lo creo, pero en el fondo tengo como esa cosita de que, bueno, sí, pero no, ¿no? Y hace poco me nominaron a unos premios como profesional holístico de impacto. Y wow, o sea, cuando me escribieron para decirme, te han nominado entre más de 3.000 personas, dentro de mí se activó esa como, pero no, o sea, están equivocados, no puede ser. Wow. Y de repente digo, wow, pues sí, o sea, quizás también es el momento de levantar la cabeza y finalmente Claro. reconocerme, ¿no? Y recibir, independientemente de que luego salga entre los 3 finalistas, no importa, para mí ya esta nominación, tú no te imaginas, o sea, ha sido una sorpresa y un premio a la vez también, estoy súper, súper agradecida, pero es un trabajo constante de mucho amor propio, de mucha autoaceptación y esto no se acaba nunca, siempre Claro. estamos en esto. ¿Y hay algunas terapias que te ayudaron a vivir este proceso más eficaz desde tu punto de vista? Porque sé que también compartes esta visión holística, ¿no? De que es muy importante trabajar en todos los niveles y tú también trabajas de forma holística, integral en todos los niveles, a nivel físico, mental, emocional. Pero quizá tuviste algunas experiencias espirituales o experimentaste algunas terapias que más te impactaron en este sentido, que son muy integrales, muy holísticos y te ayudaron porque viste eficacia, viste el Sí. progreso tangible. Sí, 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 totalmente. Es que yo soy una prueba viviente, Alexandra. Yo he tenido muchas transformaciones en mi vida. Bueno, aparte de estudiar arquitectura, venirme para acá, tener nuevos comienzos cada X tiempo, tener la astrología en paralelo, hasta que yo finalmente decidí traer la astrología a un primer plano y decir, no, es esto lo principal y a lo que yo me quiero dedicar. Pero hasta que yo hice eso, pasé por muchos procesos de transformación. Y en esos procesos de transformación, pues obviamente hay miedo, sí, miedo, básicamente la palabra que lo expresa todo es miedo. Y cuando yo empecé a poner en prueba todas las técnicas que yo iba aprendiendo, por ejemplo, las fechas favorables en mí misma, ahí es cuando yo dije, wow, pero sí funciona. Entonces yo siempre le digo a mis clientes, no me lo creas como que si yo te estuviera analizando, haciendo un análisis de sangre, o sea, pruébalo. Claro. Pruébalo, verifícalo, nunca creas al 100% todo. Esa es mi parte racional ahí que está siempre latente, ¿no? Pruébalo en ti. Y entonces una vez que tú lo pruebes, te vas a dar cuenta del potencial infinito que se te puede abrir, porque entonces estás trabajando una alineación.
Ujú, Es muy tal cual. potente. ¿Y tú sigues trabajando con algunas terapeutas? ¿Sientes este acompañamiento de otros profesionales para encontrar las respuestas a tus preguntas? Porque en cada etapa de nuestro crecimiento es normal que salen nuevos retos, nuevas preguntas. Y soy muy curiosa porque a mí, por ejemplo, me encanta investigar nuevas herramientas y cada semana estoy probando algo nuevo para mirar cómo funciona, porque quiero ver resultados en mi vida real. Y por eso quería preguntarte qué haces en estos momentos para pues encontrar las respuestas a tus propias preguntas. Mira, ahora mismo estoy en una formación de una terapia energética que se llama Atlantean Healing, que es la traducción es sanación Atlante, que es para equilibrar el cuerpo físico, emocional, mental, astral, o sea, equilibrar todo el ser con energía Atlante. Entonces allí pues se testean chakras y se corren como programas específicos de sanación, de cosas muy concretas. Es muy interesante, todavía me queda una clase para terminar, se trabaja con péndulo o con una herramienta que se llama el aurómetro, el Energy Tester. Ahora te lo enseñaré, estoy muy contenta, ese es como el aprendizaje que estoy haciendo ahora. Sin embargo, yo siempre estoy aprendiendo, es un tema que me gusta mucho, estoy terminando una formación astrológica de un tema que se llama Atacires, que son técnicas de predicción muy concreta, que esto viene de la astrología islámica. Hace poco hice una formación también de los días astrológicos, que también son partes que vienen de la astrología islámica. Muy interesante y voy a profundizar el tema de las estrellas fijas el año que viene. Me encanta, porque en esto también nos parecemos, nunca paramos de aprender, ¿no? Siempre invertimos tiempo en este proceso de desarrollo personal, ¿no? Y después compartimos aprendizajes. Y también antes de la entrevista hemos hablado contigo sobre las cartas dragónicas. Eso es algo que Eso tampoco iba a no es muy conocido, ¿no? O sea, todavía no veo muchas personas que saben y conocen bien esta herramienta. ¿Podrías explicar un poco para qué sirve? Sí, por supuesto. Las cartas dracónicas son como poco conocidas todavía aquí. Es un tipo de zodíaco. Nosotros en astrología occidental trabajamos con el zodíaco trópico. Por ejemplo, en astrología sideral trabajan con el zodíaco sideral y en astrología dracónica se trabaja con el zodíaco dracónico. Simplemente son miradas distintas y en el zodíaco dracónico lo que es a mirar qué es lo que hay bajo la superficie de tu carta. Es como si fuera, de hecho, es tu misma carta, pero va a comenzar tu carta desde otro punto que está relacionado con los nodos de la luna. Entonces allí, ¿qué es lo que se va a ver? La energía subyacente, la energía más como de alma, más de karma. Entonces, cuando tú estás en un proceso muy profundo, que ya no solamente te basta la parte de la información astrológica, sino que quieres saber a nivel álmico por qué ocurre esto, cuál es el karma que yo tengo tras esta lección o qué propósito profundo de vida tendría yo que estar desarrollando ahora. La astrología dracónica es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros podemos tener el sol dracónico. Yo tengo el sol dracónico en Capricornio, el sol trópico, perdón, en Capricornio. Sin embargo, mi sol dracónico es un sol dracónico que está en Sagitario. Entonces, claro, o sea, yo ahí entiendo muchas cosas. También se lee como la revolución solar. ¿A qué me refiero con esto? Que no son cartas que se leen solas, sino que son cartas que se leen con la carta natal trópica superpuesta, como si hiciéramos una doble rueda. Entonces, allí donde me caiga, por ejemplo, mi ascendente dracónico sobre la carta trópica, me va a dar una información muy potente a nivel de propósito de vida que yo estoy siguiendo, o sea, que es lo que yo vengo a trabajar. Ujú, ujú. Es Entonces súper interesante. es súper interesante. Es una información que es muy útil porque te va a hablar más de los propósitos del alma. Para que puedas conectar con la felicidad realmente, de vivir en lo que te apasiona, en lo que realmente vibras, ¿no? No es que la carta trópica no te lo diga. Ojo, la carta trópica te da mucha información, muchísima, súper útil. Pero cuando tú sientes que, oye, no me cuadra esto, hay algo que no me termina de cuadrar, vamos a ver tu carta dracónica, porque a lo mejor en tu carta dracónica sí te sientes absolutamente identificado. Ujú. Suele pasar, que la gente que no se reconoce en su carta trópica, cuando le miramos la astrología dracónica, dices, wow, o sea,
esta es mi carta, ahora sí me reconozco y sí me entiendo. No todo el mundo conecta en una primera instancia. Qué interesante. Mira, podemos hacer una demostración pequeña. Podemos enseñar ahora en la pantalla, o sea, vamos a enseñarlo después, mi carta dracónica, y para bajarlo a la tierra, para enseñar cómo funciona el análisis de la carta dracónica y qué información práctica puede darnos. Te explico cositas de tu carta natal. Avísame por favor si te coincide, si el sol en Virgo 14 grados en la casa 6, la luna en Libra 27 grados en la casa 7, el ascendente en 14 grados de Aries, como yo, por eso también nos llamamos el medio cielo 4 grados con Neptuno. Esa es tu carta trópica. Sin Sí. embargo, la carta dracónica, en la carta dracónica, tu sol está en Leo en la carta dracónica, Alexandra. Entonces, claro, allí también hay una necesidad de compartir generosamente desde el corazón, que el sol en Virgo necesariamente no comparte eso. Entonces sí que es cierto que está la parte de ser como muy cuidadosa, la atención al detalle, pero tú no lo haces por esa energía de Virgo, sino por una energía como, wow, o sea, como leonina, de expansión y de creatividad. Entonces, fíjate qué curioso que tu carta dracónica muestra eso. Por otro lado, la que sí está en la misma posición es la luna, y aquí en tu carta dracónica lo que tienes es el ascendente en Piscis. El ascendente en Piscis en lugar de Aries. Fíjate que se desplaza porque tiene que ver con los nodos. Tú tienes el nodo norte en la casa 1, por lo tanto se va a desplazar esos grados hasta iniciar desde allí. Entonces, en tu carta dracónica, el descendente Aries hace que ese Neptuno en el medio cielo, que sería un medio cielo en Sagitario y no un medio cielo en Capricornio, como lo tienes en la carta trópica, a nivel interno, este sería el regente de tu carta, ese Neptuno, con lo cual tú eres una ciudadana del mundo, tú vienes a expandir sabiduría, a expandir información, a ser una viajera, a entregar tu mensaje desde un sitio incluso diferente del que tú has nacido también, o sea, a desarrollar esa parte profesional desde otro sitio. Entonces, cuando yo miro la superposición de cartas, mirando la dracónica con la trópica, tu ascendente dracónico se coloca sobre tu casa 12 natal. Entonces, eso me hace buscar también para poder conectar con ese propósito tuyo de expansión, de iluminar el camino de otros, necesitas proteger mucho tus espacios de soledad y de autocuidado. Muchísimo, pero muchísimo. O sea, necesitas, como cuando nosotros recargamos, desconectamos el ordenador y lo vamos a recargar, tú necesitas esos espacios de silencio y de soledad para recargarte. Pero mucho, porque tu ascendente dracónico cae sobre la casa 12 anual y cae, espera que voy a ver los grados, fíjate qué curioso, y cae sobre tu Júpiter natal. Entonces esto es como un doble testimonio a esta visión de la pionera, expansiva, maestra que estás ejecutando ahora. Cuando nosotros nos conocimos no estabas allí todavía. Entonces pareciera como que ya empiezas a conectar con esto. Muy importante respetar esos espacios de silencio para ti, para poder conectar. Déjame ver qué otra cosa aparece por aquí. Fíjate que el medio cielo dracónico se coloca sobre tu casa 9 natal, con lo cual tú necesitas el poder siempre tener la libertad de viajar y hacer las cosas desde sitios distintos. A nivel profesional, trabajar con gente de todos los ámbitos, no quedarte siempre con un tipo de perfil, sino como traer lo foráneo a lo normal, o sea, normalizar lo foráneo en tu parte profesional. Y tienes a Plutón dracónico en el descendente, con lo cual en las relaciones personales puede ser que a lo mejor seas un poco posesiva, un poquito plutoniana, Wow. allí. Tú me dices hasta dónde puedo develar. Puedes revelar todo, no tengo secretos. O sea. Vale, es muy interesante, muy interesante. Fíjate que ya tú tienes el Plutón natal en Escorpio, que es su signo, lo tienes en la casa 7, pero el Plutón dracónico se coloca sobre el ángulo, justo sobre el descendente. Entonces, todo lo que es conectar con un otro desde un nivel muy profundo, tú lo conectas desde la superficialidad, tú conectas desde la profundidad. Para ti eso es muy importante. Las conexiones superficiales no te sirven. Tal cual.
Así No te es. sirven, sí. Y sobre todo lo que es a nivel de socios, a nivel de colaboradores, tiene que haber un feeling muy profundo, muy potente, si no, no te sirve tampoco. Pero ascendente en Piscis significa que también mi camino está muy alineado con el A la desarrollo. espiritualidad, sí. El ascendente dracónico en Piscis significa que justamente tu camino está ligado a la parte espiritual. También puede estar ligado al arte, también puede estar ligado a la poesía, también está ligado a la belleza y también significa un aprendizaje muy profundo a través de la confusión, de poder avanzar a pesar de tener momentos donde no se vea con claridad el camino. Es muy interesante, muchísimas gracias por compartir, porque me parece una herramienta poderosa que puede complementar, ¿no?, la herramienta tradicional, de astrología tradicional. Hay que verlas juntas, es lo que te digo, hay que juntarlas, no es ver la carta dracónica como algo separado. Las juntamos, las vemos superpuestas, como cuando hacemos una revolución solar, las vemos superpuestas. Y entonces las influencias que podemos ver en la carta dracónica nos acompañan durante toda la vida, podemos Nos sentir eso. acompañan, sí, nos acompañan durante toda la vida y además hay tránsitos dracónicos que también me van a explicar los tránsitos a otro nivel, porque yo no los voy a vivir de una manera más, más mental o más externa, sino son cosas que yo voy a vivir desde mi mundo interno, desde mi mundo emocional de una forma muy profunda. Ujú, ujú. También hay sinastría dracónica, que a veces la sinastría es cuando superponemos con la carta de una pareja, un socio, un hijo, a ver cómo es la relación y ver cómo nos influimos el uno al otro. En sociedades es algo súper poderoso, en sociedades incluso de negocio, porque tú dices, bueno, esta persona me conviene, pues puedes hacer una carta horaria primero, voy a hacer una carta horaria para ver si me va bien asociarme. La carta china también te va a decir con claridad si te va mejor trabajar solo o te va mejor trabajar en sociedad. Lo dice clarísimamente. Y una vez visto esto, con las sinastrías podemos mirar esas interacciones. Y la sinastría dracónica te va a hablar de qué es lo que la otra persona te mueve a nivel emocional muy profundo. Ujú. O sea, podemos mirar las relaciones kármicas, si son kármicas o no. Sí, tal Mm. cual. Ujú. ¿Y qué aprendizaje tenemos que sacar de esta relación? También podemos mirar, ¿no? Por supuesto, ¿qué aprendizaje podemos sacar? ¿Por qué repetimos patrones? ¿Por qué tenemos esos patrones? Y cuando nosotros integramos esa visión, y me voy a ir al ejemplo concreto de ese Plutón en la casa 7. Ese Plutón en la casa 7 no solamente es profundidad en las relaciones, sino también una pareja poderosa. Tal cual. Entonces, no sirve cualquier pareja. No. No, no, no. Es muy curioso y muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. Además, como tengo Venus en Escorpio, es... No, pero no sirve cualquier pareja. Tener a Plutón en el descendente en tu carta dracónica enfatiza más esa parte intensa en tus relaciones de uno a uno. Y relaciones de uno a uno no es solo pareja, es una amistad, un colaborador, o sea, es una relación de uno a uno. Un socio es un otro que se sienta del otro lado del balancín contigo. Ujú. Generalmente miramos es pareja, pero abarca más cosas que pareja. Sí, sí, súper interesante. Sobre esto podríamos hablar horas y horas y horas. Por eso yo creo que es un tema que mejor profundizar de forma personalizada, ¿no? Porque cada uno tiene sus propios retos, sus propios desafíos, pero muchísimas gracias por compartir tanta información, porque a mí me parece alucinante que existen los métodos que pueden profundizar tanto en autoconocimiento. Entonces eso obviamente nos ayuda a encontrar las soluciones, ¿sí? Las respuestas personalizadas que necesitamos. Y también, aparte de esto, antes de la entrevista mencionaste que realizas astrocartografía. Esto, o sea, ¿de qué se trata esto? Ay, Porque es esto la es primera. interesantísimo, sí. Esto también se le llama astromapping. Hay gente que lo conoce por la palabra astromapping. La astrocartografía es un tipo de astrología. Esto se descubrió hace relativamente poco, en 1977, con un americano llamado Jim Lewis, que él se dio cuenta que dependiendo del lugar donde estábamos en el planeta Tierra, los planetas en nuestra carta se angularizaban. ¿Qué significa? Que si tú cuando naces en Rusia, en tu ciudad específica, tienes a Neptuno en el medio cielo, si tú te desplazas al este o al oeste, los planetas, por supuesto, se van a movilizar. Bueno, lo que se va a mover son las casas de tu carta. Entonces, como se mueven las casas, los planetas van a ponerse en otras ubicaciones. ¿Qué es lo que se suele utilizar? Se mira
cómo están esos planetas, cuál es el que está más digno, y cuando hablo de dignidad de un planeta me refiero a la capacidad que tiene ese planeta de hacer su trabajo bien hecho. Buscamos angularizar un planeta en un sitio específico. Por ejemplo, es muy curioso que a ti te atrae tanto Barcelona. Hay algo en Barcelona para ti. No he mirado tu astrocartografía y para eso necesito un software que no tengo en este portátil. Ya lo miraremos tú y yo. Sí que hay cositas, por ejemplo, en astro.com puedes mirar algunas cosas, pero muy superficiales porque no miran los params. O sea, es como muy superficial. Entonces, esto hay que mirarlo con software profesional para esto y mirar dónde se te caen a ti esos planetas cuando tú te mueves de una ciudad a otra. Mm. Es muy interesante, muy útil. Es como, por ejemplo, parecido, igual con este ejemplo me lo vas a entender. Cuando la gente se va a hacer una revolución solar, mucha gente se relocaliza para el cumpleaños. ¿A qué me refiero con se relocaliza? Busca ver, bueno, ¿dónde me conviene pasar el cumpleaños para que mi ascendente anual sea un buen ascendente que me ayude a hacer todo lo que aparezca prometido en mi carta anual y por supuesto esté prometido en mi carta natal, ayude a potenciarlo? Entonces, hay astrólogos que lo hacen, yo lo hago, no todos los astrólogos lo hacen, hay gente que dice que no, pero yo lo hago y lo recomiendo. Y créeme que yo he notado en carne propia, porque yo siempre lo pruebo todo por mí misma, en mí funciona muy bien. Entonces, es el mismo principio. Yo voy a ver en qué parte se me ponen los planetas mejor ubicados en ángulos. Si yo quiero trabajar la parte profesional, por ejemplo, voy a poner un planeta que esté muy bien en el medio cielo. Si yo quiero trabajar la parte de romance, quizás voy a mirar cómo está el descendente. Si quiero trabajar la parte de familia, pues voy a angularizar algo y a lo mejor pongo la luna en el fondo del cielo. Entonces, dependiendo de eso, yo cada grado de rotación de la Tierra equivale a 111 kilómetros al este o al oeste. Y eso son grados de la carta que va rotando también. Ujú, Es ujú. interesantísimo y muy útil. Muy útil. O sea, depende del objetivo que tenemos para el año que viene personal nuestro. Podemos elegir cómo podemos recolocarnos, ¿no? O sea, a dónde podemos ir para poder potenciar las energías que nos pueden ayudar a conseguir un cierto objetivo o resolver un cierto reto que tiene que ver con relaciones o con negocio. Sí, sí, sí. Y esto cuando hacemos la revolución solar, que es la carta anual. La carta natal nunca desaparece, la carta anual es cuando el sol se coloca en el mismo grado, minuto y segundo de tu sol natal y es como si pusiéramos un papel vegetal encima y tenemos una carta adicional que me va a indicar el potencial y las tendencias de ese año. Es muy potente y dependiendo de dónde me vaya mejor a mí pasar ese cumpleaños, va a ser muy útil porque me va a cambiar el ascendente. Es un tema un poquito polémico porque es lo que te digo, hay astrólogos que no relocalizan, dicen que no funciona y hay mucha gente que relocaliza y dicen que funciona. Yo soy de las que digo que funciona y relocaliza y me relocalizo yo misma para los cumpleaños cuando me conviene. Sí, 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 tal cual. Pero la astrocartografía no es para un tema concreto, sino, por ejemplo, para yo me quiero ir a vivir a un sitio, me da igual el lugar, no sé, quiero cambiar de vida y me gustaría emigrar. ¿A dónde puedo ir? ¿Dónde me iría mejor? En qué lugar del mundo me puede ir mejor? Entonces ahí está súper útil también, pero también funciona de esta forma. Si tú eres un emprendedor online, un emprendedor digital que tienes clientes todo el globo, a lo mejor te das cuenta que siempre trabajas con el mismo tipo de clientes que están en un área específica del mundo. ¿Por qué eso? Pues a lo mejor por ese país te pasa una línea que resulta que donde está un planeta que funciona muy bien en tu carta natal. Claro. Entonces tú puedes, por ejemplo, potenciar la comunicación o imagínate hacer una campaña de marketing y potenciar la comunicación en esa línea específica donde tienes a Venus, donde tienes a Júpiter, bueno. O sea, sí, yo quiero abrir varios centros físicos, no solamente en Barcelona, pero también en otros países. Mejor antes de abrir centros físicos y antes de planificarlo todo, antes de vender franquicias, también mirar estos lugares potentes que van a ayudar a vivir una expansión, que van a ayudar a llegar a las personas que realmente necesitan los servicios del centro, ¿no? Por supuesto, si son tuyos, sí, pero ya cuando hablamos de una franquicia, ya interviene la energía de la otra persona, ya como que el negocio ya no es tuyo. Entonces allí es distinto, ya sería mirarle la astrocartografía a la otra persona también. Entonces, si yo
entiendo en qué ciudades del mundo quiero abrir el centro físico, pero a la vez estará vinculado este proceso con otras personas, tenemos que mirar las cartas de ambos, ¿no? O sea, de Claro, ambas. lo ideal, siempre, por ejemplo, en este ejemplo concreto, tú puedes mirar dónde te caen ciertas líneas específicas. Si el planeta está dignificado en tu carta, no es general, vamos a ver cómo está el planeta en tu carta natal, en qué estado está, tiene dignidad, no tiene dignidad. Entonces, eso nos va a ayudar también, porque el patrón que se va a activar es el patrón del planeta en tu carta natal. Si el planeta está bien, entonces ese bien se va a replicar en ese lugar. Si el planeta está mal y yo pongo ese planeta en un ángulo, pero el planeta en tu carta, no sé, imagínate una Venus en Aries, que está en el signo opuesto, pues va a ser un lugar donde vas a tener muchas discusiones, vas a ser muy Mm, competitiva, ¿se entiende? Eso no lo quiero. Ah, claro. No, no, no. Es que nuestros valores se tratan de no competir, sino compartir. Por lo tanto, Claro, competir y discutir no se claro, trata de esto. claro. Entonces tú tienes, por ejemplo, tú tienes Venus en Libra, ¿verdad? Sí, ahora sí tienes Venus en Venus, Libra. Venus en Escorpio Ah, tengo. Venus ya lo tienes en Escorpio. Bueno, la idea es que uno busca el planeta, es que estoy volviendo a mirar tu carta. Bueno, tú tienes uno de los planetas que es más fuerte para ti es Marte en Capricornio. Marte en Capricornio es un Marte muy poderoso, muy poderoso. Entonces, claro, tú a nivel laboral eres fuerte, guerrera, pones los límites para los demás. Quizás para ti, en ti misma no tanto, pero para los demás marcas límites, eres asertiva. Entonces es un planeta que está muy dignificado. Dependiendo del lugar geográfico donde tú estás, ese planeta se te va a colocar en algún sitio en tu carta natal. Y se van a activar cosas, se van a activar memorias, se van a activar Ujú. experiencias de vida, básicamente. Y entonces puede pasar que algunas personas que ahora mismo están sufriendo por falta de dinero simplemente están viviendo en un lugar que no les ayuda a potenciar el flujo de finanzas, que simplemente energéticamente están en un lugar que no les beneficia. Entonces, quizá tendrían que cambiar el sitio donde viven para potenciar el flujo de finanzas. Muchas veces funciona muy bien cambiarse, funciona muy bien una mudanza. Hay un tipo de astromapping que se llama la carta del espacio local, que ya no es con el mundo, sino por ejemplo en mi ciudad, es como que proyectamos la carta y salen las líneas de los planetas y yo puedo proyectar la línea, por ejemplo, desde donde yo estoy sentada, donde va mi línea de Venus o donde va mi línea de la Luna. Entonces dirigirme hacia allí si ese Venus y esa Luna están también en mi carta natal. Y eso me va a ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer esa mudanza, lo que se recomienda es hacer una carta electiva, que no es lo mismo que la fecha favorable. La fecha favorable es un calendario como un mapeo general, obviamente basado en la carta natal, pero es un mapeo. Una carta electiva es escanear el cielo para buscar un momento concreto. Es un trabajo de investigación que puede pasar unas horas ahí mirando la rueda astrológica y posicionando los planetas en la mejor forma para ti. Entonces, esto es muy útil para lanzamientos, para mudanzas. Bueno, tenemos una amiga común, tú y yo, que yo le hice la fecha para su mudanza, sus mudanzas, y funciona muy bien para todo lo que son los lanzamientos digitales y personales también. Si tú tienes que abrir una tienda, firmar un documento, mudarte de casa, vas a buscar una serie de cosas. Ujú. Esas son las cosas que vamos a buscar a nivel astrológico. Pero aparte de esto, si hablamos sobre los desafíos de la vida, ¿tú crees que puede pasar que tenemos los desafíos porque vivimos en un lugar que no nos corresponde, que nos enfrentamos, por ejemplo, con algunas discusiones en pareja o con algunas crisis económicas simplemente porque vivimos en un lugar que no nos beneficia? Mira, puede ser que donde tú estés, a lo mejor se te coloca un planeta que está muy mal en la cúspide de la casa 2. ¿Y qué hago con eso? Entonces esto me trae problemas, restricciones, demoras, pero piensa que nosotros todos elegimos nuestra carta, nosotros todos elegimos la carta concreta y lo que venimos a trabajar, con lo cual al final todo es un aprendizaje. ¿Cuál aprendizaje? Pues el aprender que la abundancia también se trata de un estado mental, que si yo estoy
guajaja, así agarrada, como pienso que yo no voy a lograr nada, no me va a salir nada, que yo tengo que dar para recibir. Hay una serie de lecciones y una serie de aprendizajes que se van a activar. No significa que tú te mudes y mágicamente cambian tus finanzas. Por supuesto que pueden haber cambios, pero si en tu carta natal está prometido un tema de restricciones, y cuando me refiero está prometido, es como, ¿qué dice la semilla de tu carta natal? ¿Cuál es la promesa de la carta natal? Bueno, que pueden haber estos temas, estos temas, estos temas. Tú vienes a aprender eso, tú vienes a trabajar eso, tú vienes a trascender eso. Y con eso quiero decir que nosotros tenemos el poder de decisión. ¿A qué me refiero? La gente a veces cree que la astrología es el 100% o el 1000%. No, la astrología es el patrón que tú traes. Ese es el patrón. Sin embargo, la que toma las decisiones soy yo. Con lo cual tú tienes que entender que no te vas a quitar la carta natal, no lo vas a eliminar, ese patrón. Sin embargo, tú puedes trascenderlo con tu mentalidad, con tu trabajo personal, con tu educación, con tus herramientas. Que no significa que ese patrón no te vuelva latente y te recuerde de vez en cuando, mira, tú, tal cosa. Vale, sí, pero espérame un momento, que estoy creciendo, estoy prosperando, estoy no sé qué, porque yo tomo las decisiones. Bueno, simplemente te lo estoy preguntando porque pues estas herramientas ayudan también a tomar estas decisiones que nos ayudan al final mejorar nuestra vida, porque a veces cuando una persona está bloqueada y no sabe por dónde buscar esta solución, entonces simplemente es cuestión de saber qué herramientas existen y cómo podemos aprovecharlas. Y bueno, al final de todo también ya sabes que me encanta hablar sobre el futuro y también al final de noviembre ya sabes que tenemos una fecha muy importante porque el día 19 el Plutón va a entrar al signo de Acuario, al Por signo fin se va, de... por fin se va. Sí, 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 ¿qué significa eso para nosotros? Ya sabes, porque el Plutón es una energía de transformación bestial. Acuario se trata de también aceleración de los procesos a nivel social, de muchos cambios. Entonces, ¿cómo crees tú, cómo lo sientes? ¿Qué cambios vamos a observar en el año 2025 después de esta fecha? Y también, ¿qué es lo que podemos hacer para prepararnos para estos cambios? Mira, una de las cosas como principales que yo pienso cuando pienso en Plutón en Acuario es la expansión de la inteligencia artificial. Para mí, esto está muy, muy, muy relacionado y no hemos visto ni la puntita del iceberg todavía de todo cómo va a cambiar el mundo. No significa que vaya a cambiar el mundo del blanco a negro en el 2025, pero esto va a empezar a acelerarse. Va a empezar a acelerarse y vamos a ver muchos cambios muy potentes. Podemos ver muchos temas también relacionados con luchas de poder muy intensas, pero ya de una manera distinta, porque ¿qué pasa? Cuando estaba Plutón en Capricornio eran temas como de gobiernos y el poder como a la antigua. Ahora no, ahora el que tiene el poder es el que tiene la información, el que tiene el poder es el que es visionario, no el que piensa a la antigua. Entonces, una manera de poder prepararnos es abrirnos al cambio. Abrirnos al cambio, soltar un poco la parte nuestra rígida, va a pasar de tierra a aire, soltar la rigidez interna y por supuesto todo lo que podamos aprender con temas novedosos, distintos, que se salen de lo tradicional para nuestros trabajos, para nuestra vida en general, va a ser súper útil y súper bienvenido porque nos va a ayudar a enfrentar cambios que todavía no somos capaces ni siquiera de vislumbrar. Es Acuario, es el visionero absoluto. Cuando entra Plutón allí, todas las personas que tenemos energía de Capricornio, Cáncer, Aries, Libra, ya sea Sol, Luna, Ascendente, ay, vamos a notar como un respiro. Yo estoy ya que no veo la hora que se vaya Plutón de Capricornio y digo, ya, vete ya. Lo vamos a notar como que se nos aligera la vida de alguna manera. Qué interesante. O sea, porque yo también estoy sintiendo que vamos a vivir muchos, muchos cambios y por eso es interesante analizarlo a nivel astrológico. Y muchísimas gracias porque estás compartiendo esta información para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Y la última pregunta que suelo hacer a todos mis entrevistados,
¿cómo crees tú quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Es decir, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar ahora para tener esta ventaja secreta en el futuro? Ahora mismo hay que desarrollar la visión fuera de la caja. La visión fuera de la caja, la mente abierta, el soltar la rigidez y confiar en la vida y en nuestras intuiciones. En nuestras intuiciones. Nuestra intuición se va a convertir en una compañía, en un acompañamiento y en un asset, o sea, como en un bien muy poderoso en esta transición que vamos a tener. Confiar en nuestra intuición y pensar fuera de la caja. Estoy totalmente de acuerdo, porque hay tanta información interesante que todavía no sabemos, no tenemos en cuenta, y aunque podemos tener muchos conocimientos, de todas formas, que más sabemos, más entendemos que no sabemos nada. O más queremos saber también. Y más queremos saber también. Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo y me siento tan alineada contigo, por eso muchísimas gracias a ti de todo mi corazón. ¿Y quieres comentar algo antes de que nos despedimos? No, muchísimas gracias a ti, Alexandra, por invitarme. Siempre es un placer compartir y lo que quiero recalcar para cerrar es reconoce tu poder personal. No le entregues tu poder personal a ninguna herramienta. Las herramientas son justamente eso, herramientas. Y como herramientas nos van a ayudar en nuestro camino, pero no son las directrices. Las directrices y las decisiones las tomamos nosotros. Sí, 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 tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Estoy segura que todas las personas que han llegado hasta el final de esta entrevista han podido descubrir muchas cosas nuevas, apuntar algunas ideas sobre las herramientas que hay que probar, hay que testear, sentir en tu propia vida cómo están cambiando situaciones que estás afrontando, cómo te ayudan estas herramientas a mejorar tu vida. Por lo tanto, quiero preguntar a todas las personas que han llegado hasta el final qué información útil para vosotros estáis llevando de esta entrevista. Escribidnos en los comentarios también en qué ciudad ahora estáis, porque a nosotras con Luisa nos encantaría conoceros mejor y como siempre, compartir es vivir. Por eso comparte este episodio con aquellos amigos que tú sientes necesitan escuchar este episodio, necesitan encontrar estas herramientas de autoconocimiento que nos ayudan a elevar el nivel de nuestra vida y también sentirnos más realizados, generar más ingresos y también estar en alineación con nuestro propósito para que podamos cada día disfrutar de verdad de todo lo que estamos haciendo. Gracias por llegar hasta el final de este episodio y has visto que astrología es una herramienta muy potente que nos permite identificar cómo podemos resolver nuestros desafíos personales y profesionales. Y bueno, si te resuena todo lo que acabamos de compartir en esta entrevista con Luisa y quieres obtener un análisis personalizado de tu situación y recomendaciones prácticas directamente de Luisa Silva, voy a dejar un enlace aquí en la descripción para que puedas reservar una sesión con Luisa o con otros profesionales de mi centro. Y de mi parte quiero enviarte muchísimo amor directamente de Barcelona y nos vemos el martes que viene en el próximo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.